inicio a la charla del día de hoy. El club de revista del día de hoy se titula El tirzepatide para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño y la obesidad. Mi asesor para esta charla fue el doctor Fabián Jaimes y el departamento invitado es el servicio de endocrinología y el servicio de neumología. Bueno, entonces el contenido para esta charla será iniciando pues las generalidades. Vamos a hablar sobre el SAOS, sobre las intervenciones en el SAOS, sobre el tirzepatide. Daremos continuación con el artículo, con los métodos, su análisis estadístico, resultados, el análisis crítico, finalizaremos con la conclusión y la discusión. Entonces, bueno, primero las generalidades, vamos a hablar un poquito de lo que es el SAOS, pues en términos prácticos, la apnea obstructiva del sueño consiste en episodios de colapsabilidad de la vía aérea superior durante el sueño que provoca fragmentación del sueño y desaturación recurrente nocturna. Entonces, cuando hablamos de apnea obstructiva del sueño y queremos hablar ya del SAOS como tal, va a ser cuando, además de la apnea, documentamos en el paciente síntomas como los ronquidos, los despertares nocturnos y la somnolencia diurna. Entonces, es una entidad muy común, muy prevalente, puede estar afectado hasta el 14% de los hombres y el 5% de las mujeres, y afecta principalmente a los adultos de mediana edad. A medida que ha ido aumentando la pandemia de la obesidad, ha ido aumentando el número de pacientes con SAOS. Ya vamos a ver esa relación, pero entonces algo importante que tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico del SAOS. Para decir que un paciente tiene apnea obstructiva del sueño, tiene que tener como mínimo 5 eventos de hipopnea o apnea en una hora, más síntomas, o tener más de 15 eventos en una hora, que eso ya nos hace el diagnóstico de una vez de apnea obstructiva del sueño. Y vamos a clasificar una apnea como un cese de flujo aéreo por más de 10 segundos y una hipopnea, una disminución en el flujo aéreo, por más de 10 segundos acompañado de una desaturación de más del 4%. Cuando nosotros vamos a ver la prevalencia de la apnea obstructiva del sueño, pues hay estudios de estimación de prevalencia en donde si cogemos el valor de 5 eventos por hora, vemos que la prevalencia en el mundo puede ser de más de 900 millones de personas, pues estudios de estimación de prevalencia, y vemos que ya cuando tomamos el valor de 15, la prevalencia puede bajar a la mitad, pero sigue siendo un número muy grande. En Colombia tenemos una estimación de la prevalencia en personas de mediana edad de aproximadamente el 26% cuando tomamos el valor de 15 eventos por hora, y ya cuando tomamos el de 5 puede ascender hasta un 50%, aunque recordemos que para hablar de una apnea obstructiva del sueño con un índice menor a 15, el paciente tiene que tener síntomas, y estos estudios son de estimación de prevalencia, con lo cual no podemos concluir que todos estos pacientes pues, realmente tengan apnea obstructiva del sueño. Ahora, la relación de la apnea obstructiva del sueño y la obesidad ha sido ampliamente estudiada, y es que el aumento de la grasa parafaríngea favorece la colapsabilidad de la vía aérea durante la noche, y pues eso hace parte del desarrollo de la enfermedad. Bueno, entonces acá vemos que no solamente ser obeso favorece la aparición de apnea obstructiva, sino que también a medida que yo soy más obeso, la gravedad de la enfermedad también aumenta, siendo así que, por ejemplo, en los pacientes con un índice de masa corporal de 40 o más, hasta la mitad, cuando son hombres, llegan a tener un valor que consideramos per se un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Y hay estudios en donde vemos, por ejemplo, en estas barras, los trastornos del sueño o la prevalencia de los trastornos del sueño, y vemos qué porcentaje o qué parte de esa gráfica se asocia exclusivamente a la obesidad. Entonces vemos que, por ejemplo, la mayoría de las veces, incluso en algunas edades, la obesidad parece ser tener el papel protagónico en el desarrollo de cualquier trastorno del sueño. Resulta que la obesidad y el SAOS hacen parte del mismo espectro del síndrome metabólico. Los pacientes con SAOS, hasta un tercio de ellos tiene diabetes, e incluso ya hay estudios que nos han demostrado que simplemente tener índices de apneas y hipopneas muy elevados ya también confiere un OR bastante elevado para el desarrollo de diabetes. Como por ejemplo acá que encontramos que un índice de incluso mayor a 30 tiene un OR para diabetes de 3.5, o sea que hace parte del mismo espectro del síndrome metabólico. Y cuando vemos estudios que se han llevado a cabo en diabéticos, vemos que incluso en algunos estudios la prevalencia del SAOS es superior a un paciente que solamente es obeso con un índice de masa corporal de 40 o más.
Tenemos que acá llega incluso casi hasta el 50% de la prevalencia. Y todo esto tiene una plausibilidad biológica. Todos sabemos que estos episodios de hipoxia intermitente durante la noche generan una gran carga adrenérgica que va a favorecer, por ejemplo, el aumento de la presión arterial, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, promueve la inflamación. Además de eso, tiene otros efectos también en la resistencia a la insulina, bueno, entre otros. Y cuando nosotros vamos a analizar un paciente con SAOS, con obesidad y con hipertensión, miren que toda esta fisiopatología se intersecta acá entre esas tres entidades y eso nos llevaría a pensar de que definitivamente estos pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular. Cuando miramos el síndrome metabólico en los pacientes con SAOS, hay estudios que incluso, como en este que se llevó a cabo en Reino Unido, encontró que casi el 90% de los pacientes con SAOS tenía un síndrome metabólico. Pero bueno, tener un síndrome metabólico en el SAOS no necesariamente significa que tenga mayor riesgo mayor desenlaces cardiovasculares. Pero se llevaron a cabo múltiples estudios, aunque pues todos observacionales. Acá, por ejemplo, estos estudios observacionales que tuvieron en cuenta más de 1.500 pacientes, evaluaban desenlaces cardiovasculares, especialmente la mortalidad cardiovascular. Y vemos que el HR para los pacientes con SAOS definitivamente sí parece ser más alto con respecto a mortalidad cardiovascular, incluso si están o no utilizando CPAP. Entonces, para el manejo del SAOS, yo tengo dos formas de intervenir en la enfermedad. La primera forma es que yo intervenga directamente en la parte mecánica de la enfermedad, que sería mediante CPAP, dispositivos mandibulares o la cirugía otorrinolaringológica para favorecer la no colapsabilidad de la vía aérea. Y tenemos ya medidas de control de peso. Entonces, lo que tenemos para control de peso en el SAOS son cambios en el estilo de vida, medicamentos y cirugía bariátrica, teniendo en cuenta que en muchos de estos escenarios no se ha demostrado un impacto como directo en la enfermedad, sino como tal en la comorbilidad más importante, que es la obesidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cada intervención. Entonces empezamos con la pérdida de peso. Han habido muchísimos estudios evaluando la pérdida de peso en el SAOS. Hay un estudio reciente para allá en el 2021 el Mimosa Trial, que fue un RCT muy malo realmente porque tuvo muchas pérdidas de seguimiento, pero que evaluó pues, cambios en el estilo de vida, dieta mediterránea, y aquí lo que evaluaban era la inflamación, que demostraron que la PCR disminuyó un poco, pero acá lo importante que quiero mencionar sobre esto es que posterior a eso, ese estudio no fue hecho para evaluar la pérdida de peso como tal, pero se hicieron análisis secundarios en el 2022 y encontramos lo que se ve en esta gráfica, y es que a medida que voy perdiendo peso, parece que el índice de apneas va disminuyendo también, o sea, hay una mejoría en la gravedad de la enfermedad, siendo así que cuando perdemos más del 10% del peso, podemos obtener una disminución del índice de apneas de más del 50%. A ver, ¿qué pasó? ¿Pueden apagar el micrófono, por favor? Bueno, entonces, acá vemos también múltiples estudios evaluando lo mismo, pérdida de peso, y acá vemos que con las intervenciones que más se produce una pérdida de peso, como por ejemplo la cirugía, logramos disminuir en mayor medida los índices de apnea. Por ejemplo, acá vemos que cuando se evaluó en este caso la pérdida de peso con intervención quirúrgica, logrando pérdidas de peso del 30%, logramos una disminución del 65% del índice de apneas. Entonces, pareciera que a medida que yo utilice una intervención que me produzca mayor pérdida de peso, tengo mayor impacto en la gravedad del índice de apneas. Ahora, ¿qué hay con respecto a medicamentos antiobesidad en el SAOS? Se han estudiado algunos medicamentos. Aquí vamos a llamar la atención del liraglutide, en donde se ha evaluado en cinco estudios, que se demostró que perdían 4.7 kilos de peso y que parecía tener un impacto en los índices de apnea. Sin embargo, a la fecha no hay ningún medicamento que esté aprobado como tal para el manejo del SAOS. Más bien es como para el manejo de la obesidad, siempre que esté indicado, porque el paciente no respondió a los cambios en el estilo de vida. Bueno, lo que ya sabemos de esa parte, entonces es más como para manejar la comorbilidad de la obesidad que para manejar el SAOS per se. Bueno, entonces, acá también vamos a hablar un poquito del CPAP. Entonces, en este estudio fue un RCT de más de 181 pacientes, que incluyó pacientes con SAOS moderado a grave, y ellos evaluaron varias
varios factores que contribuyen a la enfermedad cardiovascular, como la PCR, y triglicéridos, resistencia a la insulina, bueno, entre otras. Entonces, acá lo que ellos hacían era comparar un grupo con solamente CPAP, un grupo con solamente pérdida de peso y un grupo con pérdida de peso más CPAP. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el cambio en la PCR, parece que definitivamente es superior perder peso a cualquier otra medida. Resistencia a la insulina, parece que el CPAP sí contribuye cuando el paciente está perdiendo peso, a aumentar la sensibilidad a la insulina. Y cuando evaluamos la presión arterial, vemos que los pacientes con CPAP y pérdida de peso tienen una mayor mejoría en su presión arterial. Sin embargo, en otros estudios, ya evaluando lo clínicamente importante, que serían los desenlaces cardiovasculares, encontramos que el CPAP y la terapia usual no se separan, pues la curva va muy pegadita, lo que significa que el CPAP, pese a mejorar algunas cosas de lo que ya mencionamos, no tiene impacto en desenlaces cardiovasculares. O sea, un paciente con SAOS que usa CPAP se va a morir también de una causa cardiovascular como un paciente que no utiliza CPAP. Acá entonces tenemos un resumen de todas las medidas de intervención que hay en el SAOS y su impacto en reducción en los índices de apneas, reducción en el peso, síntomas y riesgo cardiovascular. Si miramos bien, pareciera que la cirugía bariátrica es nuestra respuesta a todo en términos del SAOS. Sin embargo, no deja de ser una intervención costosa, que es muy invasiva y que pues probablemente no va a ser un criterio, no va a ser una medida de primera línea en los pacientes con SAOS. Ahora, como dije, el CPAP, por ejemplo, se nos queda corto con respecto, obviamente, a reducción de peso y riesgo cardiovascular. Pensaríamos que un paciente que tiene menos síntomas del SAOS es un gordito que pues va a hacer más ejercicio porque duerme mejor, pero realmente esto no se ha demostrado en los estudios y el paciente con CPAP le va igual con respecto a su riesgo cardiovascular. Hablemos un poquito del tirzepatide. El tirzepatide es un medicamento realmente pues novedoso. Por allá en el 2016 empezó a hablarse de él, pero fue hasta el 2022 que logró la aprobación para el manejo de la obesidad. Y es un medicamento que al menos en el mercado ahorita es el único que tiene una acción dual con respecto a ser agonista del GLP-1 y el GIP. Acá vemos que realmente su efecto con respecto a los ligandos, sus biológicos de cada receptor, es muy similar cuando hablamos del GIP y es mucho más potente que el mismo GLP-1 para actuar sobre el receptor del GLP-1. Y esto se traduce en que el paciente va a perder peso, va a tener disminución del apetito, va a tener efectos cardioprotectores. Bueno, todo lo que ya sabemos de los agonistas del GLP-1 los tiene junto con una capacidad aún mayor de pérdida de peso. Bueno, entonces han habido muchos estudios ya con el tirzepatide, pues todos evaluando diabéticos, y en el 2022 se hizo este estudio, el SURMOUNT-1, que fue un estudio ya para evaluar el manejo de la obesidad, pero en no diabéticos. Entonces, acá vemos que a mayor dosis de tirzepatide se logra un mayor porcentaje de cambio en el peso comparado con el placebo. Acá los pacientes tenían intervenciones en el estilo de vida, con solo intervenciones lograron perder hasta un 3% del peso, pero cuando ya utilizaron tirzepatide lograron perder hasta un 21% del peso, lo cual es un valor increíble que no se había logrado con ningún medicamento ya antes. Entonces, hace poquito también salió un estudio, el 8 de julio de este año, que comparaba precisamente un estudio de cohorte que comparaba el semaglutide versus el tirzepatide y efectivamente se demostró la superioridad de la que ya se había hablado en los estudios anteriores de tirzepatide sobre el semaglutide, que era pues el medicamento más potente en cuanto a pérdida de peso nos referíamos que había antes del tirzepatide. Acá están todos los medicamentos y vemos que el tirzepatide definitivamente es el superior y cuando ya evaluamos varias intervenciones, entonces ya vemos que, por ejemplo, la cirugía bariátrica y metabólica puede lograr una pérdida de peso entre el 25 al 35% y el tirzepatide un 21%. O sea, si vemos, está en un valor muy cercano incluso a una intervención tan invasiva como lo es la cirugía bariátrica. Y tenemos ya intervenciones como el ejercicio que tienen menos impacto en el peso, pero que obviamente no deja de estar recomendado, puesto que tiene otros beneficios diferentes a solo la pérdida de peso. Cuando vamos a ver cómo impactar con respecto a la reducción en el peso y algunas enfermedades cardiovasculares, vemos que hay una ventana entre el 10 al 20%, que es la que pues queremos lograr con cualquier medida de intervención, porque es la que nos permite impactar en estas condiciones.
Entonces aquí ya llamo la atención de la apnea obstructiva del sueño, en donde se dice que más o menos una pérdida del 10 al 15% ya puede ser suficiente para impactar directamente en la historia natural de la enfermedad. Entonces, ya vimos que la reducción en el peso parece interferir entre esta relación de la obesidad y el SAOS, ya sea por sus síntomas, por la gravedad del índice de apneas y por el riesgo cardiovascular, y podría ser que el tirzepatide sea el primer medicamento que se pueda aprobar en SAOS y que tenga un manejo no solamente de impacto en la obesidad, sino también un manejo más holístico que nos permite intervenir en todos los puntos importantes del SAOS que ya mencionamos anteriormente. Y así es como elabora pues, este estudio, que es un RCT titulado SURMOUNT-OSA, que son, en este artículo se incluyen 2 RCT, son doble ciego, grupos paralelos, multicéntrico de fase 3, duró 52 semanas, se llevó a cabo en 9 países y 60 sitios en total. Ellos buscaban evaluar la eficacia y la seguridad de la máxima dosis tolerada de tirzepatide, que iba entre 10 a 15 miligramos, solamente en adultos con SAOS entre moderado a grave. Entonces la población precisamente era pacientes con SAOS moderado a grave, con un índice de apneas mayor o igual a 15 y que eran obesos con un índice de masa corporal de 30 o de 27 si el paciente tenía ascendencia asiática. La intervención fue el tirzepatide, el comparador el placebo y el desenlace primario fue la reducción en los índices de apnea y hipopnea. Ahora, todo esto fue patrocinado por Eli Lilly, que son los que fabrican el medicamento. Ellos, sus empleados se encargaron del análisis estadístico, de la recolección, del manejo, del análisis y la interpretación de los datos. Entonces, los criterios de inclusión fueron los que ya mencionamos y los obvios, que es que el paciente pueda aplicarse pues, la inyección subcutánea, que no tenga problemas para hacer ejercicio, pues que no tenga ninguna discapacidad física, que haya intentado perder peso en algún momento de su vida y que no lo haya logrado. Y bueno, en el RCT1, los pacientes, la población eran pacientes que no querían utilizar el CPAP o no lo toleraban, o sea, en pocas palabras, pacientes sin CPAP. Y en el RCT2 eran pacientes que habían estado utilizando muy juiciosos el CPAP en los últimos 3 meses y que estaban dispuestos a seguirlo utilizando durante todo el tiempo del estudio. Los criterios de exclusión fueron muchos. Ellos excluyeron a diabéticos tipo 1 y 2, excluyeron a aquellos que tuvieran un cambio en el peso de 5 kilos en los últimos 3 meses, aquellos que estuvieran en plan de cirugía bariátrica, que tuvieran otro tipo de apnea, que fueran renales, que tuvieran una enfermedad hepática, una enfermedad tiroidea, que tuvieran una obesidad por otra causa, alteraciones del vaciamiento gástrico, también excluyeron hipertensos, no controlados, excluyeron cualquier persona que hubiese tenido un evento cardiovascular en los últimos 3 meses, como síndrome coronario agudo, ACV, o que había estado hospitalizado por falla cardíaca, excluyeron pacientes con malignidad. Bueno, aquí vemos realmente muchos criterios de exclusión y aquí vemos qué pacientes con qué medicamentos también se tenían que excluir del estudio debido a su impacto ya sea hacia bien o hacia mal en el peso. Bueno, entonces en los métodos ellos llevaron a cabo un periodo de tamización de 4 semanas. Aquí se les hacía una polisomnografía y luego se aleatorizaba y al grupo de intervención, que era pues el de tirzepatide, se iniciaba con una dosis de 2.5 miligramos semanales y se iba aumentando cada 4 semanas hasta llegar a una dosis máxima de más o menos entre 10 a 15 miligramos semana. Ahí también se les hacía una polisomnografía, completaban el estudio con esa terapia de mantenimiento y ya en la semana 52 se hacía nuevamente una polisomnografía. Bueno, todos los pacientes obviamente recibieron cambios en el estilo de vida, que era pues, asesoría de cómo mantener una nutrición saludable, una dieta de un déficit calórico de 500 kilocalorías y que hicieran ejercicio 150 minutos a la semana. Todos los pacientes tenían eso. Bueno, entonces la aleatorización y cegamiento, bueno, se llevó a cabo por medio de un sistema interactivo web, bueno, se estratificó y se hizo la estratificación de acuerdo al país, al tipo de estudio, a la región geográfica, a la categoría, según el índice de apneas y el sexo. Fue 1 a 1 y el reclutamiento se limitó a un 70% de hombres, ya que pues es una entidad mucho más frecuente en los hombres, y la idea del estudio era tener también un número representativo de población femenina. Bueno, y el segmento se hizo a participantes, investigadores y patrocinadores.
Ahora, los desenlaces, ellos, el primario, como ya mencioné, eran los cambios en el índice de apneas, y los secundarios los dividieron en los propios del SAOS, en los de riesgo cardiovascular y los síntomas. Acá los propios del SAOS son básicamente lo mismo del primario, solamente que pues más especificados. Y acá el cardiovascular, ellos para esto evaluaron cambios en la PCR, en cambio en la carga hipóxica, que era un parámetro evaluado en la polisomnografía, y cambios en la presión arterial. Y los síntomas los evaluaban con las escalas, el score de Epworth, y pues todo eso, obviamente los pacientes eran los que reportaban cómo se sentían. El análisis estadístico, entonces ellos calcularon un tamaño de muestra de 206 pacientes con un 90% de poder para demostrar que el tirzepatide es superior al placebo, y esperaban una reducción del 50% del índice de apneas y una tasa de deserción de aproximadamente un 25%. El análisis por intención de tratar, aquí ellos se refirieron a dos tipos de análisis. Uno era la estimación del régimen de tratamiento y el otro era la estimación del régimen de eficacia. En el de tratamiento, básicamente ellos nos decían, vamos a evaluar a todos los pacientes por igual, independientemente de que hayan sido o no adherentes al tratamiento. O sea, básicamente un análisis por intención de tratar. Y el análisis, la estimación del régimen por eficacia, ellos lo que dijeron era que iban a analizar solamente a los pacientes que habían sido adherentes al tratamiento. O sea, en pocas palabras, un análisis por protocolo. Bueno, el manejo de los datos faltantes, ellos lo utilizaron en que si habían pérdidas de datos, productos del azar, ellos lo manejaban por imputaciones múltiples usando los datos del mismo grupo del RCT. Y si no se perdían por azar, entonces ellos lo imputaban utilizando un método de imputación múltiple basada en el placebo. Listo, entonces el RCT se llevó a cabo más o menos entre junio del 21 del 2022 hasta marzo 29 del 2024. Evaluaron 865 pacientes potencialmente elegibles y al final descartaron 396. De estos, el 93% se descartaron en la fase de tamización, y vemos que la mayoría no ingresó porque no cumplían el criterio de inclusión de los índices de apnea. Otro pequeño porcentaje se excluyó porque eran diabéticos, porque tenían hipertensión no controlada, porque tenían enfermedad tiroidea, porque tenían enfermedad hepática. Aquí vemos también porque tenían diagnóstico de otro tipo de apnea, apnea central, bueno, entre otras cosas. Y acá entonces ya empezamos en cada estudio. En cada estudio hubo más o menos 234 pacientes. Acá en el primer estudio vemos que en el grupo de tirzepatide quedaron 114, en el grupo del placebo quedaron 120, y acá ellos nos dicen los pacientes que no continuaron con el tratamiento, y acá aparecen los pacientes que no completaron el estudio. Ahora, ellos acá no nos dicen cuántos de ellos realmente, nosotros no tuvimos ni idea del desenlace. Sin embargo, ellos nos clasifican como pérdidas de seguimiento solamente a 2.6% de los pacientes, pero acá abajo nos dicen que completaron el estudio 88.6% en el grupo del tirzepatide y el 71% en el grupo del placebo. Bueno, y en el estudio número 2, pues tampoco es que haya sido mejor. Vemos que sigue habiendo un gran número de pacientes en el grupo placebo también que no completó el estudio. Solamente el 77% en el grupo placebo completó el estudio y el 94% del grupo intervención completó el estudio. Acá está la adherencia general al tirzepatide, a cualquier intervención, y vemos que el 72% del grupo placebo fue adherente y el 88% del grupo intervención fue adherente. Pues una adherencia tampoco que haya sido como la mejor. Como estos del primero, estos de acá, del RCT número 1, son los que no estaban con el CPAP. Y estos son los que sí estaban con el CPAP. Listo. Entonces, los resultados acá, vamos a ver los participantes. Entonces, la edad promedio fue básicamente de 50 años. En el RCT número 1, la mayoría de los pacientes tenían menos de 50 años. En la mayoría de los del RCT número 2 tenían más de 50 años. Vemos que un tercio de la población era mujer. La mayoría fueron pues, pacientes de etnia blanca. El índice de masa corporal promedio fue más o menos pues todos fueron mayor a 35. Ahora, acá algo importante que quiero mencionar es el índice de apneas basal con el que ingresaron los pacientes.
Vemos que era en promedio de 50, que eso nos clasifica para un SAOS grave. ¿Sí? La mayoría superaba el 30. Entonces, a tener en cuenta eso, vemos que la mayoría eran pacientes muy sintomáticos y vemos que la presión arterial pues no estaba tan alterada, era normal, normal alta, pero eso era debido a que ellos pues limitaron el estudio a esta población y excluyeron a los hipertensos no controlados. La PCR de ingreso fue esta, en promedio 3. Y bueno, entonces acá evaluando ya los desenlaces, entonces acá ellos la curva nos la presentan en términos del análisis por protocolo. Y acá al ladito nos colocan el análisis el efecto en términos del análisis por intención de tratar. Como vemos acá, definitivamente el tirzepatide tiene una reducción mucho más importante del índice de apnea en comparación al placebo. Vemos que más o menos la reducción fue de 22.5 del índice. Y cuando ya vemos el análisis por intención de tratar, la reducción es de 20, que sigue siendo igual un número importante. Ahora, en el ensayo número 2, vemos que la reducción fue de 24.4 por protocolo y de 23.8 por análisis por intención de tratar. Ahora, cuando vemos el cambio en el peso en el estudio número 1, vemos una vez más una reducción en el peso muy buena de más o menos el 17% con respecto al placebo y vemos por análisis, por intención de tratar, vemos que la reducción fue muy similar. En el estudio número 2 vemos una reducción del 17% del peso por protocolo y de menos 17.3% en el de intención de tratar, que también fue muy similar, una pérdida de peso muy importante. Entonces acá tenemos el resto de desenlaces. Entonces observen que ellos habían dicho que esperaban una reducción del 50% del índice de apneas y realmente se logró. Cuando vemos el porcentaje de cambio, vemos que acá en el grupo de tirzepatide fue de más del 50%, acá también en ambos estudios, o sea que lograron lo que habían dicho. Y recordemos que el basal era de 50 episodios o eventos por hora del índice de apneas, o sea que pasamos básicamente del 50 a 25 en términos prácticos. Y acá vemos los demás desenlaces, vemos que absolutamente en todo tuvo un efecto a favor del tirzepatide. Vemos que hubo también reducción de los síntomas, reducción de la PCR, que hubo incluso reducción de la presión arterial y todos los intervalos de confianza fueron muy estrechos, ninguno tocó la unidad. Quizás el efecto menos impactante se vio en la PCR, que tiene el intervalo pues, más cercano como a la unidad, y en la presión arterial diastólica. De resto, en todos parece que el efecto fue sorprendente e incluso cuando evaluamos ya los síntomas, los pacientes del grupo de tirzepatide tuvieron una mejoría notable en los síntomas. Vemos que hubo una diferencia de menos 3.9 en los scores de acuerdo a cada cuestionario de los síntomas. Bueno, acá entonces vemos los efectos adversos. Los ya conocidos fueron los más frecuentes, los más conocidos del grupo de farmacológico GLP-1, que era la diarrea, las náuseas, los vómitos y la constipación. No hubo ninguna muerte en ninguno de los grupos y eventos adversos pues graves, hubo 5 en el grupo de tirzepatide, 2 en el placebo y acá en el ensayo 2, 4 en el grupo de tirzepatide y 8 en el placebo. Con respecto a hipoglucemia severa, tampoco hubo pues realmente no hubo diferencia. Y acá vemos otros desenlaces de interés, como por ejemplo los desenlaces cardiovasculares adjudicados a la intervención, que vemos que realmente no fue distinta en ninguno de los grupos. Listo, entonces ahora sí. ¿No hicieron subgrupos? No hicieron subgrupos. Con, por ejemplo, la magnitud de la obesidad. No, Doc, no hicieron subgrupos. Bueno, ahora sí para el análisis crítico, entonces tenemos el primer punto que es la aleatorización. Entonces, pues ellos hicieron esto muy juicioso, la parte de la aleatorización, ellos usaron el ocultamiento. Con respecto al balance pronóstico, fue muy similar tanto en el ensayo 1 como en el ensayo 2 y el cegamiento se mantuvo, aunque ellos no dicen cómo lo mantuvieron durante todo el estudio. Ellos aseguran que los datos estuvieron hasta que se completaron, se bloquearon y cuando una vez se bloquearon ya los datos, se les quitaba el cegamiento. Entonces pareciera también que no hubo problemas en este aspecto. Seguimiento completo. Entonces, recordemos que hablábamos de esta figura en donde hubo
el 88% del tirzepatide en el ensayo 1 fueron los que completaron el estudio, solo el 70% en el grupo de placebo del ensayo 1 lo completaron, acá en el tirzepatide 94 y acá en el placebo solo el 77%. Ahora, ellos en el suplemento nos ofrecen esta tabla en donde nos dicen los datos faltantes. Entonces, cuando vamos a ver acá, por ejemplo, el índice de apneas, hipopneas, pues a nivel del desenlace, no se conocía cuál era el resultado en 34 pacientes del grupo placebo del estudio 1, en 14 pacientes del grupo de tirzepatía en el estudio 1 y en el estudio 2, en el grupo del placebo, no se conoció el desenlace en 27 pacientes y en el grupo de tirzepatide en 9 pacientes. O sea que pareciera que hay un montón de pacientes de los cuales nosotros no tuvimos idea cuál fue el resultado del desenlace primario. Ahora, recordemos que ellos imputaban todos estos datos para poder corregir, pues un intento de corregir estas pérdidas de seguimiento. Sin embargo, ellos no nos aportan un análisis de sensibilidad que nos podría dar un poco más de calma sobre qué pudo haber pasado en la peor o en el mejor escenario, por lo cual yo no me quedaría tranquilo y pues en eso sí calificaría mal al estudio. Ahora, detención temprana, realmente no, ellos completaron las 52 semanas que habían propuesto en el protocolo del estudio. Análisis por intención de tratar, ellos lo hicieron, aunque también nos presentaron en el análisis por protocolo, pues igual hicieron el de intención de tratar. El efecto de tratamiento, creo que no tenemos duda, al menos en la parte estadística, de que hubo un gran efecto en todos los desenlaces, y en la precisión de la estimación, todos los intervalos de confianza fueron estrechos, ninguno atravesó la unidad, también una calificación buena en esto. Y ahora llegamos a aplicabilidad. Entonces, similitud a mis pacientes. Acá surge otro problema y es que los pacientes tuvieron demasiados criterios de exclusión. Vimos que, por ejemplo, un tercio de los pacientes con SAOS es diabético y de hecho muchos de estos pacientes tienen hipertensión no controlada y que solamente el hecho de tener índices de apnea muy altos también eleva la probabilidad de tener diabetes. Aparte que también excluyeron pacientes con enfermedad hepática, bueno, otras cosas, enfermedades tiroideas, aunque también tenían un sustento con respecto al medicamento como tal. Sin embargo, todas estas condiciones hacen que este paciente del estudio se aleje bastante del paciente que yo tengo en la vida real, que es el gordito que sufre de todo. Entonces, realmente no considero que cumpla esta parte. En desenlaces importantes, bueno, acá ellos evaluaron índice de apneas, síntomas, presión, PCR y carga hipóxica. Pero cuando nosotros vamos a ver el hecho de que yo tenga menos carga hipóxica, no necesariamente significa que yo tenga menos muerte cardiovascular, por ejemplo. Entonces, ellos, si bien evaluaron varias cosas, y probablemente el más importante de esta parte es lo relacionado con los síntomas, porque es lo que tiene implicación clínica, realmente no podemos dar con certeza este medicamento diciendo que el paciente se va a morir menos de una causa cardiovascular. Entonces acá también creo que se quedan cortos y con respecto a los beneficios mayores que los riesgos, pues pareciera que sí, pero aún no podemos hacer esta aseveración teniendo en cuenta que no evaluamos desenlaces clínicamente importantes y bueno, entonces por esto una calificación también como media. Y con eso ya quiero concluir, y es que pareciera que el tirzepatide es un medicamento prometedor en el manejo del SAOS, eso no tenemos duda, al menos con este estudio, que tiene un impacto en obesidad, con la consecuente disminución de la gravedad del SAOS y de la mejoría de los síntomas, y además con efectos adicionales en la presión arterial, la inflamación. Pero que hasta hoy no podemos afirmar que el medicamento tenga un impacto en mortalidad cardiovascular u otro desenlace cardiovascular en el contexto de SAOS. Y listo. Gracias. El cuestionario de los síntomas establecido para ser cuestionado. Realmente ellos no lo establecieron, pero en la discusión habla que algunos dicen que con que baje menos de 10 ya es clínicamente significativo, pues ya clínicamente importante. O sea, a modo de la pura estadística, pues sí lo alcanzó, pues fue estadísticamente significativo, pero en la discusión habla de que algunos, porque eso tampoco está establecido como de manera universal, algunos consideran que con que el puntaje sea menor a 10 ya tiene un gran impacto clínico para el paciente. Esto. O sea, al menos... Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el inicial, porque acá es que disminuyó en 7
7.5 el puntaje. O sea, y ellos iniciaron con un puntaje, ya les muestro. Aquí ellos mostraban las características basales. Acá, mire que todos fueron mayor a 10, con que ya disminuyera, pues era importante. Eso tampoco tiene como algo universal, pero ellos también hablaban de que con que reduzca 15 o más del 50% ya es muy importante. Al menos lo hablan en la discusión, pero como dije, no hay como una consideración universal para decir que la medida es más recomendada que otra, porque reduzca tanto, no la hay. Gracias. Como tú lo decías al principio, es una enfermedad que es mucho más prevalente en hombres, pero vemos que esto se equipara en la posmenopausia. Aumenta con la edad la prevalencia y aumenta también asociado a la adiposidad. Es muy interesante ver que hay una relación bidireccional entre la obesidad y la apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes presentan alteraciones a nivel de la secreción hormonal, aumenta la producción de grelina, disminuye la producción de leptina en estos pacientes, lo que hace que para esta población sea mucho más difícil el control y la pérdida de peso. Entonces es importante utilizar en ellos medicamentos que ayuden a lograr como una pérdida de peso para mejorar su cuadro. Hay un metaanálisis de 2023 que evalúa pacientes que fueron intervenidos en su estilo de vida, fueron intervenidos con medicamentos y con cirugía bariátrica. Se veía que en estos pacientes una reducción del 10% en su peso corporal reducía un 32% el índice de apnea obstructiva del sueño, quienes reducían un 20% de su peso inicial reducían un 57% el índice de apnea obstructiva del sueño, de índice de apnea hipopnea, y cuando reducían más de un 30% había una reducción del 69% en el índice de apnea obstructiva, en el índice de apnea hipopnea. Obviamente en esta población quienes lograron una mayor reducción del peso fueron los pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente. Y adicional, pues tener en cuenta que estos son pacientes que tienen asociadas múltiples comorbilidades endocrinológicas. La diabetes, como tú lo decías, se presenta más en esta población. Ellos tienen un aumento en la resistencia a la insulina. En estos pacientes se produce una lipotoxicidad a nivel muscular y esto altera la translocación del GLUT4, lo que aumenta la resistencia a la insulina en estos pacientes. Y adicional, son pacientes que pueden presentar también, y hay que evaluar que hipotiroidismo, si hay un bocio que esté generando también una compresión, pacientes con acromegalia y pacientes con CUCH. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias por la invitación. Yo pienso que el medicamento es muy bueno para la obesidad, pero no decir que alivia la apnea del sueño no me convence tanto. Es claro que los pacientes cuando pierden peso, y pierden un peso ponderal mayor del 10%, su índice de apnea e hipopnea disminuye considerablemente. El asunto es que normalmente el CPAP lo indicamos más a aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular aumentado o que tienen más riesgo de enfermedad cerebrovascular aumentado, o los pacientes que son muy sintomáticos. Entonces, en esos pacientes, a pesar de que logren disminuir en forma importante el peso, esos pacientes por lo general su apnea obstructiva del sueño no se va a aliviar y van a tener que continuar usando el CPAP, igual que aquellos que hacen hipoxemia importante durante el sueño o aquellos que hacen hipercapnia importante durante el sueño. Entonces, esos pacientes que tienen esa alteración cardiovascular y que tienen esa hipoxemia y esa hipercapnia se benefician más del uso del CPAP. Entonces, uno decir que les va a quitar el CPAP a esos pacientes simplemente porque lograron una disminución importante del peso, no. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo que hacemos es volver a titular la polisonografía y por lo general sí disminuye las presiones que necesita el paciente y de esa forma se beneficia de continuar el uso del CPAP. Muchas gracias.
sé si alguien más tiene algo que decir. Una cosa, Sebas, en el análisis, mejor, adicional a lo que han comentado sobre la validez de los desenlaces, digamos en términos clínicos, la importancia clínica de cómo se mide el componente subjetivo de qué tanto le afecta al paciente no dormir bien, o qué significado clínico tiene disminuir los episodios de 50 a 30 o a 20. El tiempo de seguimiento también es una limitación importante, no solo porque no alcanzamos a ver lo cardiovascular, que era lo que le preocupaba a usted, pues lo que nos preocupa en general, no solo por no alcanzar a ver lo cardiovascular, sino porque el tiempo de seguimiento es una medida muy importante de qué tanto se mantiene el efecto de una intervención. Mire que con solamente un año, las pérdidas en el seguimiento, porque eso es real, pérdidas de, si no les midieron si no les hicieron polisonografía al año, son pérdidas de seguimiento, son un montón, como 20 y pico %. Entonces, a 2 años o a 3 años, queda uno con la duda de cuántos pacientes quedan realmente con la intervención, cuántos pacientes realmente están siguiendo la intervención y en cuántos pacientes realmente se mantiene ese efecto de esa reducción sustancial del peso y de esa reducción sustancial en el número de episodios de apnea. Ese problema del tiempo, Sebas, no es el mismo. Es decir, yo vi que usted puso en lo de los riesgos de sesgo que 52 semanas, mejor dicho, cuando estamos mirando el riesgo de que un estudio tenga sesgo, una de las preocupaciones es lo que se llama detención prematura. Pero la detención prematura se refiere a que nosotros calculamos que necesitábamos 100 pacientes en cada brazo para ver una reducción del 50% del número de episodios, pero en el camino nos dimos cuenta que solamente con 50 esa diferencia se vio, entonces paramos en 50. A eso se refiere la detención prematura del estudio que les debe generar preocupación, y eso no pasó acá. O sea, acá tuvieron pérdidas de seguimiento, pero ellos no pararon antes de lo que habían planeado, pensando que el tratamiento había sido muy bueno, que es lo que se llama detención prematura por eficacia. Ese es un concepto distinto del que estamos diciendo acá, y es que si un año no es suficiente para ver no solamente si el tratamiento afecta a lo cardiovascular, sino qué tan adherente es la gente y qué tanto se mantiene, porque eso es algo que se ve en todas estas condiciones crónicas, en obesidad, en el tabaquismo, en los programas para resistencia a los antibióticos. Todo pinta de maravilla el primer año, y después eso se empieza a declinar, la adherencia, el cumplimiento, la misma eficacia de las intervenciones. Entonces el tiempo es extremadamente útil para saber qué tan eficaz o qué tan prometedor puede realmente seguir siendo el medicamento. Parece que sí, pues los colegas endocrinólogos nos dirán, porque esta cosa para la maravilla, para reducción de patrón o para reducción de peso. Listo, gracias, doctor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Carlitos, yo te oigo. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Una intervención, es que este medicamento, como cualquier otro medicamento para el tratamiento de la obesidad, funciona solo mientras que se aplique. Entonces ahí debe quedar también muy claro que estas intervenciones tienen que ser a largo plazo, como decía el doctor Fabián, y que la obesidad es una enfermedad crónica, inflamatoria no transmisible. O sea que estamos hablando también que en términos de costo se debe considerar a largo plazo que su intervención solo se sostendrá en aquellos pacientes que se mantenga el tratamiento y que sean respondedores, porque nadie garantiza que todos los pacientes sean respondedores a los receptores de agonista GLP-1 y GIP. Entonces, si bien en este momento suena a algo maravilloso y dentro de las intervenciones que se tiene es el más potente, pues todavía tendremos que ver en el tiempo es cómo es su sostenibilidad, sobre todo en términos de costos para un sistema actual.